Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más. El pasado mes de junio celebramos en Madrid el segundo Levin Summer Summit, un punto de encuentro y debate de todos los agentes relevantes de la actualidad sanitaria, en el que tuvimos el inmenso placer de escuchar a algunas de las figuras más importantes del sector. Hoy compartimos con vosotros la mesa Interoperabilidad de datos, mito o realidad, un debate crucial sobre cómo hacer que la información fluya de forma más segura, útil y equitativa al servicio de pacientes, profesionales y políticas públicas. La mesa, moderada por Julio Mayol, experto en innovación y transformación digital, contó con un panel de expertos excepcional, compuesto por Carlos Parra Calderón, jefe de sección de innovación tecnológica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Ignacio Revuelta, del Grupo de Investigación Nefrológica y Trasplante del Proyecto Europeo Datos Abiertos del Hospital Clínic de Barcelona, Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional del Hospital Virgen del Rocío, y Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Empezamos con la intervención del moderador de la mesa, Julio Mayol, catedrático de Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y director de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos. Rima y más. Vamos a referirnos a dos palabras que son totémicas. Interoperabilidad y datos. ¿Quién en la sala está en contra de la interoperabilidad? Una persona. ¿Quién está en contra de la utilización de datos? Se hablaba de evidencia antes. ¿Alguien en contra de la utilización de datos? Depende para qué, pero en contra así como genéricamente, no. ¿Por qué no pasa entonces? ¿Por qué las cosas no pasan? Porque los decisores, porque otro siempre es el que tiene que estar aquí. Pero el problema de estas palabras totémicas es que cada uno entendemos lo que queremos entender. Por eso me has preguntado ¿para qué? A continuación, Carlos Parra Calderón, jefe de sección de innovación tecnológica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, explica qué es la interoperabilidad, especialmente en relación con el espacio europeo de datos sanitarios. El estado actual ya da un marco para hacer viable el espacio europeo de datos de salud. Se está trabajando el EU for, ¿cómo se llama? El European Interoperability Framework está definido, es una combinación de estándares, de semánticos, pero pensar que los estándares semánticos son diccionarios. SNOME quizás el esfuerzo gigantesco incluso de relacionar los conceptos entre ellos, desde la enfermedad al órgano y demás, pero los demás son listas de conceptos. Pero he dicho, esto ya da margen para que una primera uso de los datos de manera compartida a nivel de Europa con ciertas capacidades se puede aplicar. Pero es que esto está coincidiendo en el tiempo con un tsunami de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje que han venido para arrasarlo todo. Sí, yo que llevo toda la vida trabajando en estándares, digo, pero es que nos hacen falta los estándares. Es que ya me lo estoy cuestionando, es que los cuestiono, pero en serio, absolutamente. Y en todo esto, pensando en el debate de hoy, bueno, por ejemplo, sí, hay ahora experiencias interesantes. Por ejemplo, EUCAIN es un gran proyecto europeo de federación de datos que además ha venido con la intención de quedarse como parte de la infraestructura en este caso para investigación con imágenes médicas en oncología, coordinado desde la FED de Valencia, que aquí está su gerente o estaba, Luis Martín Bomati, y tenemos a un líder de paquete de trabajo aquí sentado, y yo trabajo no soy líder en este proyecto, pero trabajo en el de modelo de datos. Está haciendo un esfuerzo grande, lo que está llamando es una hiperontología, está intentando que las imágenes médicas se comparten y ya está, vamos a analizarlas y vamos a hacer inteligencia artificial con ellas. Sí, se pueden hacer cosas, pero no tiene la capacidad, ese conjunto de estándares no están todavía lo suficientemente interrelacionados con ellos para que esa compartición de datos a nivel europeo, yo digo a nivel europeo, pero incluso a nivel entre Andalucía con Valencia, ¿no? Tengan toda la fuerza suficiente para sacarle toda la capacidad a esos datos
que la inteligencia artificial permitiría. Y ya por último sí quería incluir los estándares actuales. Ya con esta oleada de tecnología de la inteligencia artificial se han quedado con las patitas colgando y todos, hasta el magnífico OpenHR, que es súper adaptable y súper mega bonito porque con las piezas de los arquetipos, se han quedado muy cortos porque ya es importantísimo el contexto de los datos. Lo ha dicho Sandra, ¿no? El tema de los datos es para qué, en qué contexto se recogen, cómo se recogen, porque muchos de los análisis masivos que se hacen llegan a conclusiones erróneas por no tener en cuenta esto. Y hay un concepto que ya no hay más, que los instantes integrar genoma, el fenoma, el exposoma, que aquí se ha hablado de las necesidades determinantes de salud sociales, determinantes psicosociales, determinantes ambientales, y más allá el explicitoma, que ya es la conexión con el conocimiento biomédico para hacer de manera computacional, pasar de la historia de salud electrónica a la historia de salud computacional, y donde la historia ya puede ser un objeto hiperactivo en la sanidad. Sí, una transformación ambiciosa. A continuación, Ignacio Revuelta, del Grupo de Investigación Nefrología y Trasplante del Proyecto Europeo de Datos Abiertos del Hospital Clínic de Barcelona, responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo ve un investigador esto de la interoperabilidad y los datos abiertos? Y, en segundo lugar, ¿tiene un efecto a corto plazo en el trabajo de investigación? Es una cosa que nos hemos venido preguntando desde el punto de la investigación que hacemos si tenemos datos. Una investigación simplemente, antes había un conferenciante que decía, lo hago porque es fácil, no porque tenga una finalidad. ¿Qué pasa? ¿Que porque ahora tengamos un espacio europeo de datos, la investigación se va a poder hacer? Pues eso es una cosa que hemos ido aprendiendo la gente que ha investigado, por ejemplo, con registros. Los registros, por ejemplo, no se puede utilizar inteligencia artificial, porque los registros no están preparados para hacer investigación, y con esa investigación te va a faltar muchas variables que tú necesitas para poder usar determinados algoritmos. Entonces, ese uso secundario, ¿cómo se va a poder trabajar? ¿Qué se puede beneficiar el hecho de que hemos aprendido en investigación? En investigación empezamos a trabajar con datos ómicos, datos masivos de datos con investigación, modelos animales, celulares, que llegábamos a la conclusión de que nos aparecían moléculas nuevas que no tenían ningún tipo de sentido. Y al final a lo mejor acogías la cuarta o la quinta porque a ti te interesaba. ¿Y eso dónde llegaba? Pues que al final llegabas a que la mayoría de los experimentos a veces fracasaban. Y eso es lo que me pasó en mi época en que estuve en Harvard, que llegabas a hacer un experimento con datos masivos y que al final no te aportaba ningún tipo de valor. Entonces, lo importante es que tengamos muy claro cuál es el objetivo de la investigación utilizando el espacio europeo de datos, porque no está preparado para hacer investigación. Está preparado sobre todo para hacer un uso primario de los datos, para que cualquier ciudadano de la Unión Europea tenga esos datos, pero de momento no está preparado. ¿Cómo podemos hacer en estos 7 años, que tenemos 7 años por delante, para preparar el espacio europeo de datos para poder utilizarlo como uso secundario, que se prevé entre el 2031 y 2034, ¿no? Es intentar utilizar casos de uso, que es un poco lo que hice. Yo estoy participando desde el principio en GAIAIS, es la iniciativa que hay desde la Unión Europea para el espacio de datos, y siempre hemos planteado que sea casos diferentes de uso para ir testeando cómo vas a utilizar el espacio europeo de datos para poder hacer un rendimiento no solo para investigación, sino para innovación, que es un poco el terreno donde hay que ir más allá. No hay que ir a investigación, la investigación ahora mismo sin innovación no existe. Y yo creo que hay un camino largo que recorrer, pero todo tiene que empezar por lo que estamos ahora, un espacio muy maduro, diferentes leyes, regulaciones, que han permitido que la investigación no quede cortada. La investigación, tú bien lo sabes, se quedaba en los comités de ética. Ahora, gracias a la ley de Big Data Sanitario de 2018, diferentes ajustes, ya no tienen tanto poder los comités de ética para bloquear. Eso sí, eso no compromete todo lo que es la privacidad, el gran uso y demás, porque lo que tiene que hacer la gente es formarse a hacer investigación basada en valor. Algunos de los principales problemas de los datos tienen que ver con la seguridad, los sesgos o la privacidad. Y contra lo que comentaba Ignacio Revuelta del dato primario y secundario, tenemos ahora los datos sintéticos. ¿Qué supone el dato sintético y qué impacto tiene en la interoperabilidad de datos y en el avance en la investigación a partir de datos masivos? Escuchamos a Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional del Hospital Virgen del Rocío. El principal problema que tenemos con los datos es la organización que tenemos en cómo hacemos la investigación, que es absolutamente obsoleta, ¿no? Ahora paso al dato sintético, pero ¿por qué necesitamos todo ese tipo de montajes, que a lo mejor parecen un montaje? ¿Qué hacemos para analizar los datos? Los sacamos del hospital
a un sitio donde hay computación. ¿Por qué? Porque hace 15 años, cuando se montan los centros de cálculo, los hospitales solo producían papel. No tenía ningún sentido poner computación en el hospital. Ahora se calcula que 1/3 de todos los datos que existen en el mundo se han generado en el sistema hospitalario. Es decir, es uno de los principales generadores de datos. El sistema hospitalario, cada 2 vídeos de gatitos hay una radiografía, básicamente. Podemos pensar en el volumen de datos que hay. Entonces, ¿tiene sentido sacar los datos? Lo que tendría sentido sería llevar la computación. Es decir, si lo diseñásemos ahora, deberíamos de poner los centros de cálculo dentro de los hospitales y deberíamos poner los ingenieros de datos dentro de los hospitales. ¿Qué necesitamos? Hacer una transformación. Para eso hay varias opciones y hay una transformación cultural muy grande. Una opción obvia son los entornos de tratamiento seguro, es meter esta computación dentro del sistema de salud. Es por definición un entorno de tratamiento seguro, tal y como se describe, nos describirá ahora el espacio europeo del dato sanitario. Es decir, el dato está en el mismo sitio, manejado por las mismas personas, se puede hacer encargo de tratamiento, que es perfectamente legal, es decir, podemos permitir gente de fuera que haga estudios. Y de hecho, esto lo hemos hecho con bastante éxito, nos da la capacidad de ser un poco una CRO para empresas. Tenemos más de 20 empresas con convenios para estudios. Eso nos permite ser sostenibles. Se ha hablado antes de la sostenibilidad gracias a los datos. Es un hecho, lo puedo decir. Claro, eso está muy bien, pero es que podemos dar una vuelta de tuerca más. Yo no sé si son conscientes de que si ven vallas publicitarias por ahí, probablemente la mitad de las vallas publicitarias en las que salen personas, esas personas no existen. Han sido generadas con inteligencia artificial, con sistemas que aprenden cómo es una persona y la hacen, la fabrican y da el pego perfectamente. Son sistemas que aprenden cómo son las relaciones entre las variables de una cara y no ponen a un niño con arrugas, no ponen ponen a una persona mayor con el pelo blanco. Bueno, no sé que pongan a Trump, pero bueno, eso sí. Un entrenamiento distinto requeriría. Es muy importante porque estos sistemas de generación de datos no son como los clásicos que uno comprende o entiende cuáles son las variables y las relaciones entre las variables y entonces muestreando al azar esa distribución, genera datos sintéticos. Esos datos sintéticos nunca vamos a poder aprender nada que no supiéramos porque ya los hemos fabricado con el conocimiento que tenemos. Estos sistemas aprenden las relaciones entre los datos incluso aunque nosotros no las conozcamos. Pues lo que hacen es, bueno, una serie de sistemas, no voy a entrar en los detalles, pero eso que nos permite utilizar los datos reales para fabricar datos sintéticos y esos datos sintéticos, lo mismo que los de las vallas, que no pagan derechos de autor a las personas, a los modelos. Estos datos no son de personas de verdad, luego no están protegidos por ley de protección de datos, con lo cual se pueden compartir con muchísima más facilidad. Nosotros hemos estado generando en Andalucía, usando la base poblacional de salud, hemos cogido la población más grande, que es la mayor prevalencia, que es de diabéticos, 1,2 millones de diabéticos. Hemos generado historias clínicas longitudinales de diabéticos que no existen y hemos empezado a hacer comparaciones, las típicas comparaciones, pues qué 2 comorbilidades tiene, qué tal, cuál es la sucesión de eventos, o sea, se parecen, pero vamos, fenomenal. Pero es que haces predictores de comorbilidad y dices, a ver, dentro de la población sintética, ¿qué comorbilidad te va a aparecer antes? ¿Qué pasa antes de aparecer una comorbilidad? Hacen un predictor. Esos predictores los llevamos a la población real y predicen bien. Estamos aún refinando, etcétera, etcétera. Pero esto es un filón y es súper transformativo. Esto nos va a permitir ya no solo hacer estudios en las poblaciones reales, sino usar las poblaciones reales para generar poblaciones sintéticas y hacer estudios que pueden ser muchísimo más abiertos. Podemos involucrar a mucho más personal del sistema de investigación y usar los datos reales para validar al final. El moderador de la mesa, Julio Mayol, añade lo siguiente.
Es importante que los profesionales estén involucrados para que definan que esos datos generados representan lo que tienen que representar. Como se ha dicho antes, el dato aisladamente no vale mucho si no tiene un conocimiento y un contexto alrededor del mismo. Los seres humanos no somos seres racionales, pese a la creencia habitual de que lo somos. Nosotros aplicamos la razón a posteriori. Los seres humanos somos máquinas que procesamos patrones de datos y luego lo que hacemos es intentar racionalizar aquello que hemos visto. Y ese es básicamente el método científico. Y el derecho tiene esa misma cualidad. Intenta regular lo que ha visto que está pasando cuando se nos ocurre algo nuevo. Y esto tiene unas enormes posibilidades, la utilización de la regulación para poder avanzar en la utilización de datos, pero también impone una serie de restricciones. Nos habla de ello Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Y el ordenamiento jurídico ha tratado de acotar esta realidad. Empezamos con GDPR. Seguimos. Yo no sé si ustedes saben que España, aunque su sistema hospitalario, público y privado no se ha enterado, vive en European Health Data Space desde el 6 de diciembre de 2018. Porque España aprobó la disposición adicional 17ª el 6 de diciembre de 2018. España ha hablado de Secure Processing Environment desde 2018. España ha hablado de anonimización y pseudonimización segura desde 2018. Otra cosa es que al parecer nadie se haya leído la ley ni haya desarrollado las políticas públicas que nos hubieran hecho ser hipercompetitivos 4 años antes que cualquier país de la Unión Europea. Permítanme que se lo diga porque es que yo estaba allí cuando esto se hizo. Y tengo un cierto enfado histórico por la falta de visión en las políticas públicas a la hora de aprovechar una oportunidad que era única en el conjunto de la Unión Europea. Dicho esto, ya me he desahogado. Las lecciones aprendidas en ese contexto son bastante obvias. En primer lugar, hay que pensar en esto no solo desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva de la inversión y las políticas públicas. A lo que nosotros asistimos es a un cruce normativo que tiene varios pilares. GDPR, por un lado, RGPD, Espacio Europeo de Datos, por otro lado, pero además tiene el Reglamento de Inteligencia Artificial definiendo, junto con Medical Device Regulation, lo que va a ocurrir con los sistemas críticos, con los sistemas de alto riesgo. Y después tenemos un conjunto de focos para la atracción de datos que se encuentran, por un lado, en la directiva Open Data. Los determinantes de salud casi siempre van a estar, en muchas ocasiones, en entornos de Open Data abiertos. Tenemos Data Act, que permite, a través del derecho a la portabilidad, importar muchos datos de pacientes, por ejemplo, a través de Wellness Applications. Y tenemos, finalmente, Data Governance Act, que va a permitir también la compartición de datos de determinantes de salud e implementar programas de Data Altruism que quedan fuera de European Health Data Space, pero pueden ser generadores de datos. Por tanto, tenemos un ecosistema diseñado para generar datos. Ahora bien, para que ese sistema funcione y esto sea realmente útil, necesitamos tomar una serie de decisiones políticas y estructurales particularmente relevantes. Y en algunas, en teoría, deberíamos ir bien. No nos deberían preocupar los Secure Processing Environments, porque nosotros tenemos una cosa llamada Esquema Nacional de Seguridad. Por tanto, cualquier infraestructura española que cumpla con NS está muy por encima de lo que se exige de cualquier Secure Processing Environment. Si de verdad nos lo hemos creído y lo estamos aplicando. Otra cosa es que digamos que lo hacemos y no lo hacemos. Segundo elemento relevante. La gobernanza del sistema va a ser altamente dependiente de los comités de ética, no por su carácter decisor, sino porque digamos que el requerimiento ético va a estar en cualquier solicitud de acceso a datos y tenemos comités de ética, lo digo con respeto, que todavía no se han enterado que vivimos en 2025 y que emiten informes que contradicen el GDPR y que no han incorporado a su expertise los principios éticos de la inteligencia artificial, o invertimos en que esos comités de ética se pongan las pilas, o vamos a tener muchos problemas y vamos a generar muchas contradicciones. Podría señalar más elementos. Algunos han señalado que interoperabilidad, generación de datos sintéticos, calidad de datos.
Bueno, tenemos un ecosistema que puede apostar claramente por muchas instituciones que podrían obtener lo que se llama el Data Utility Quality Label. Es decir, tenemos la enorme capacidad de generar conjuntos de datos de alta calidad reconocibles en toda la Unión Europea. En European Health Data Space hay fees, hay reimbursement para la sostenibilidad del sistema. Es decir, hay la posibilidad de recuperar dinero. Si apostamos por la adecuada catalogación, si apostamos por jugar a esa normativa, vamos a ser competitivos en la generación de recursos, pero también en ser un escaparate para la investigación en toda la Unión, y no solo para la investigación. Siguiente cuestión. Si tú miras la regulación de datos secundarios, ves que se quieren hacer dos cosas: romper silos, para eso compartimos datos, y abrir el ecosistema de la innovación. Ya no hay como uso secundario la investigación y la educación. Aparecen 3 usos secundarios más, uno de los cuales, por ejemplo, es desarrollar inteligencia artificial, y no se reserva a la investigación básica. Habla claramente de innovación y emprendimiento. Podría seguir, pero voy a subrayar solo 2 elementos que me parecen estructuralmente relevantes. 3 en realidad. El primero soy yo, es mi perfil. No hemos invertido bien en la generación de perfiles de acompañamiento en el entorno jurídico. Seguimos con letrados tradicionales, con letrados que vienen del derecho de toda la vida y que generalmente solo saben decir sí o no. Y ante la duda, la respuesta siempre es no. No tenemos letrados y no tenemos delegados de protección de datos que acompañen a los procesos de investigación y desarrollo desde el inicio, que tengan un lenguaje compartido y que trabajen siempre en el territorio del cómo. Ojo, no cómo por definición. Si ustedes a mí me proponen una ilegalidad, y aquí tengo un compañero que lo podrá atestiguar, respondo ferozmente con un no radical. Ahora, en el momento en que cualquier cosa es viable, a mí me gusta trabajar en el cómo lo hacemos. Es duro, pero es divertido. Y en eso no estamos invirtiendo. Hay escasez de plantilla, hay nombramientos de delegados de protección de datos puramente formales, a veces puramente políticos, y no hay una adecuada preparación. Y eso es un riesgo en sí mismo. Curiosamente, quien garantiza el cumplimiento de la norma podría ser un riesgo. Primera cuestión importante. Segunda, anonimización. Miren, ustedes pueden ver la consulta pública que ha emitido el Comité Europeo de Protección de Datos sobre su documento sobre pseudonimización. Y verán a un tal Ricard Martínez que hace un escrito muy enfadado en el que le dice al Comité Europeo de Protección de Datos que si mantiene el párrafo 25 sobre anonimización va a matar la investigación en la Unión Europea. Y esta es mi tercera cuestión, y les va a parecer contrafactual. Por Dios, plántenle cara a los reguladores. Ya está bien de mantener una relación de dependencia con las autoridades de protección de datos. A este lado hay tanto talento como al otro. No esperen a que unos señores, desde su cómodo despacho y desde su cómodo perfil de abogados, les digan que si el dato lo puede reidentificar cualquier sujeto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entonces es un dato de carácter personal. Porque si eso es lo que triunfa, explíquenme para qué este señor y yo en Eucaim hemos diseñado una infraestructura donde hay una doble capa de anonimización de imágenes en local, donde la anonimización de datos se hace en local, donde la integración del conjunto de datos se hace con herramientas de hashing, donde los datos nunca son transparentes para el usuario que los trata, donde además el usuario que los trata se va a tener que registrar, va a tener que firmar obligaciones de seguridad, compromisos de no reidentificación, y estamos empezando a jugar con multiparty computation y encriptación homomórfica para que todo lo que haga con los datos nunca sea transparente. No sé, y ya solo nos queda ponernos a bailar, hacer algo más raro que eso. Y por tanto, hay que, desde la investigación, desde la industria y desde la academia y también desde la innovación, plantearle a los reguladores que estamos haciendo las cosas bien, defendiendo nuestra posición y haciéndolos escuchar. Porque, como digo en mis alegaciones, cuando se estaba tramitando GDPR, el presidente de los rectores europeos le escribió una amable carta a la Comisión Europea
y le dijo: queridos amigos, de prosperar la modificación que ha hecho en el RGP de la Comisión LIBE, la investigación en medicina en la Unión Europea va a ser imposible y será su responsabilidad. Y el RGPD cambió. Por tanto, hay un esfuerzo enorme. No esperen a que les digan lo que hay que hacer. Pongámonos a ello y ofrezcámosles a los reguladores estándares viables, pero estándares basados en nuestra experiencia y capacidad. A continuación interviene de nuevo Ignacio Revuelta, del Grupo de Investigación Nefrología y Trasplante del Proyecto Europeo Datos Abiertos del Hospital Clínic de Barcelona, que explica cómo se beneficiaría de que los datos fueran abiertos y de que la regulación estuviera bien organizada y hubiera participación por parte de expertos jurídicos en el diseño de la investigación desde el inicio. Yo soy médico y yo me dedico a ver pacientes, con lo cual toda mi investigación va basada en lo que atiendo. Yo me dedico al trasplante, con lo cual nos llegan información de muchas áreas, no solo de España, sino de fuera de España. Y tenemos que organizar todos esos datos de una manera que luego estén dispuestos de tal manera para que yo pueda aplicar todo lo que voy generando en mi día a día trabajando como médico para luego poder hacer investigación. Y lo que también, y cuando le pregunto a los pacientes, no he tenido en mis casi 30 años de experiencia profesional ningún paciente que me diga que no va a darle un dato, ni que me cuestione la investigación, ninguno. Entonces yo comparto perfectamente esto. ¿Quién es el que está poniendo el límite? Porque al final el que tiene el dato te dice, haz con él lo que te dé la gana. Y a nosotros, cuando nos hicieron el ciberataque el año pasado, los pacientes estaban preocupados no por sus datos, sino por nuestras cuentas del banco y nuestros DNI de los profesionales que nos los habían llevado. Entonces te das cuenta de que la investigación no tiene sentido si no hacemos un sistema fácil y que todo lo que se va generando en el día a día esté totalmente integrado. Pero no integrado solo en el propio hospital, sino que esté integrado en todo ese sistema. Ahora hay 14 millones de personas con seguros privados. La mayoría de la gente ya está cansada de esperar en las colas que hay para ser atendidos en la pública y todos te vienen con pruebas hechas y con cosas de la privada. Esos datos, ¿con qué haces? Los escaneas y los metes. O cuando nos vienen gente a trasplantar de diferentes sitios de España y te vienen con su CD, sus cosas. Entonces, al final eso no hay ninguna manera de que eso sea interoperable, porque al final generas PDFs, pones el sistema y demás. Y hay una cosa que me salgo un poco, hace poco con lo que es la generativa, los chinos que tienen quizás, siempre les ponemos un ejemplo de que van por libre, pero hacen cosas muy interesantes. Ellos con la generativa desarrollaron un fármaco con la generativa. Al año siguiente hicieron un ensayo clínico con datos sintéticos y demás y estaban publicando en un año y medio en el Nature Medicine, que para el que no conoce es la revista ahora mismo más prestigiosa que hay a nivel de medicina a nivel mundial. Algo estamos haciendo mal. Entonces, al final, para responder un poco a tu pregunta, lo que tiene que empezar a tener sentido es que todo el esfuerzo que hacen los pacientes por darnos datos, todo lo que hacemos nosotros por generar ese dato de uso primario, tiene que tener un retorno. Y ese retorno pase por la innovación y la investigación y porque la gente facilite. Porque al final, el paciente que está enfermo necesita que lo curen. Y la única manera de curar es utilizar la investigación e innovación y que tenga ese retorno. Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional del Hospital Virgen del Rocío, explica ahora cómo puede ayudar a la investigación desde su posición. Yo creo que yo sí que conozco muchos pacientes, además sobre todo por ser la parte de enfermedades raras, y ahí son extraordinariamente generosos y quieren tener sus datos y tal, pero negar que es un riesgo que los datos estén abiertos, yo creo que es buenísimo. O sea, las listas negras existen, ha habido problemas y ha habido varios casos de datos open en los cuales se han reidentificado a los médicos y se han reidentificado a los pacientes y los han tenido que quitar. En Australia, en 2018 creo, que pusieron 2,5 millones de datos de pacientes para investigación y los tuvieron que quitar porque empezaron a pasar por ahí los nombres de los médicos y tal. Es un riesgo. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer es una transformación de verdad de los sistemas de salud y poner computación dentro de los entornos clínicos. Y esto es un poco complicado porque dependiendo de cada comunidad, esto puede ser más fácil o más difícil. Hay comunidades en los que el entorno clínico es una única entidad y hay otras en las que cada hospital es un sistema de datos. Sería más complicado ponerlo. Pero tenemos que ir primero hacia eso y no tener los datos por ahí
deseablemente, porque la mayor parte de nuestros problemas ocurren cuando sacamos los datos. Cualquier otra cosa es parcheo. Una de las cosas interesantes de tener los datos dentro es que nosotros no los usamos anonimizados, los usamos pseudonimados. Cuando lo usamos pseudonimados quiere decir que podemos pedir legalmente, pasando por el comité ético, reidentificaciones. Hemos hecho varios estudios de reidentificación, o sea, de búsqueda de niños con ciertas enfermedades raras que estaban perdidos por el sistema, los puedes hacer. Tal. Otro estudio que vamos a mandar ahora a publicar de búsqueda de pacientes con hepatitis C sin diagnóstico, que están por ahí infectando. Y nadie lo sabe porque no son el grupo de riesgo. Y todos miran el grupo de riesgo y estos no están en el grupo de riesgo, ¿no? Entonces los puedes detectar por patrones de infecciones, de cosas que tienen. Entonces, lo primero que, por lo que diría yo, es por esa transformación. Y esa transformación no es tan complicada porque mucho de lo que requiere es, bueno, a ver, tiene una parte más fácil que es la parte de equipos. En este país es fácil conseguir equipos. Tiene una parte mucho más complicada que es el capital humano. Es muy complicado de la administración fichar perfiles que hacen falta. Con lo cual yo creo que habría que empezar a hacer, nosotros estamos haciendo esto, acuerdos público-privados de forma que ingenieros, lo mismo que en los hospitales, nuestros técnicos de informática no son del hospital, no se les puede pagar esos perfiles, son contratos, subcontratas de empresas. Bueno, pues subcontratemos ingenieros. Y habiendo dicho eso, con eso, pues podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer estudios dentro, pero podemos fabricar estos pacientes sintéticos. Y yo creo que nos falta un poquito, pero ya está habiendo bastantes avances últimamente en los temas estos. Cada vez salen con más fidelidad. Incluso yo he leído hace poco los brazos sintéticos estos para control, que tradicionalmente se hacen con retrospectivamente, con pacientes de verdad, pero yo he visto un par de artículos en los que generan datos sintéticos, ¿vale? Para un ensayo clínico. Es decir, estamos empezando a atrevernos a usar datos sintéticos porque vemos que tienen una fidelidad suficiente como para usarlos en otra serie como un ensayo clínico. Entonces, yo creo que tiene que haber un diálogo entre qué es lo que hace falta y qué deberíamos de generar y empezar a ponernos en serio a generar datos sintéticos. Carlos Parra, jefe de Servicio de Innovación Tecnológica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, detalla ahora cuáles son las barreras técnicas y humanas para sacar el mayor provecho al espacio europeo de datos sanitarios y qué deberíamos hacer para corregirlo. Ahora mismo soy optimista en el sentido de que yo he vivido una experiencia de mi Hospital Virgen del Rocío, pionero en historia clínica electrónica en Andalucía. Digo hospital, no dirá ya primaria, que fue otra aproximación y otro desarrollo, pero mi hospital apostó con cierto nivel de riesgo de gestión local del gerente en ese momento de ese hospital, hombre, por supuesto con apoyo político andaluz, no, pero con nivel de riesgo, apostando como hospital, y desde un hospital se desplegó una historia que, como todo, puede ser mejorable, pero se puede decir que fue una experiencia de éxito. Mi opinión, es decir, ahora mismo yo las barreras las veo un poco que las organizaciones sanitarias públicas, por ejemplo, ahora hay una estrategia todos al paso de la Esperanza de Triana, pero todos, desde el último hospital de Borcalovera hasta eso. Y eso sí, cada pasito que se da, claro, implica que el acceso a los datos es el mismo para todos, estoy hablando en uso primario, por supuesto, pero yo veo una gran barrera de que este ritmo la sociedad ya no lo puede asumir. El huracán tecnológico que estamos viviendo de los modelos de lenguaje, donde todos nuestros médicos están usando ChatGPT, las consultas, aunque el que no lo use lo va a usar en menos de un mes. Es que eso es ya... Osakidecha dice que lo tiene prohibido en cierta reunión que estuve y todos lo miraron así a ciertas personas. ¿Lo tiene prohibido? Pues, si tú lo dices, pues, es uso. Sí, mi opinión es que la barrera es quizás ese ritmo tan ordenado corporativo. Es decir, yo veo una barrera en eso. Y la iniciativa cuando nace con ciertos apoyos, hombre, no haces barbaridades, como decía Ricard, pero que ciertos hospitales en ciertos momentos se junta Urano con Saturno con Plutón y tiene ciertas capacidades. Pongo de ejemplo la FE de Valencia, está Luis Martín Bomati, está un gerente con visión.
va a montar un centro de supercomputación en la FE de Valencia, Instituto de Investigación de la FE de Valencia. Yo hago eso en Bien de Rocío y bueno, no sé lo que me puede pasar en un momento dado. A lo mejor después no pasa nada, pero es lo que quiero decir. Es decir, yo veo esa gran barrera de esa forma tan ordenada. Pero con todo y con eso soy optimista, porque creo que desde Bruselas, sí, desde Europa, la propia Ley de Espacio y Datos de Salud es un logro. Sé que desde esta casa se ha peleado, ha sido un valedor importante de sacarla adelante, y creo que nos va a forzar a las organizaciones con esos ritmos tan corporativos, ordenaditos, estratégicos, de 5 años vista, ya veremos lo que haremos dentro de 5 años vista. Eso no va a poder ser así. Nos van a poner, aunque los plazos son un poco largos, pero tiene ciertos plazos de que nos va a forzar mucho la máquina, y esa compartición de datos va a llegar. ¿Cómo articulamos una respuesta desde la legislación actual para que los ritmos no generen una divergencia entre las necesidades no cubiertas y la respuesta de la organización? Responde Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Se resume una palabra: gobernanza. Es decir, diseñando procesos claros, ordenados y gobernados que sigan esa transición. Y para esa gobernanza hace falta voluntad política. Hacen falta una serie de decisiones. Por ejemplo, aspectos en los que somos muy deficitarios. Os he hablado de utilizar ChatGPT en la consulta. Ningún sistema de salud público, intuyo que privado tampoco, puede afirmar que su equipo ha sido formado en principios básicos de protección de datos e inteligencia artificial. Por lo tanto, es muy difícil hacer cumplir la norma cuando no existe un lenguaje compartido. Simultáneamente, ese esfuerzo formativo tampoco se ha producido con los equipos jurídicos ni con los comités éticos. Así que no existe un lenguaje común y una estrategia común. A partir de aquí, es un proceso de pura ingeniería. Lo que no puede suceder es que, por un lado, se licite un centro de supercomputación, por otro lado, la Data Protection Impact Assessment llegue dentro de año y medio, o empiecen a llegar datos que no hayan seguido un proceso reglado y ordenado. Es decir, si cada una de las piezas se encaja en su lugar y se sigue un proceso más propio de ingenieros que de juristas, las cosas deberían funcionar, partiendo de una constatación que no es un jurista el que la debería explicar aquí. Tenemos un grado de digitalización muy superior al de la mayor parte de países de la Unión Europea. Ustedes saben mejor que yo que en usos primarios el European Health Data Space ha diferido al máximo su entrada en vigor porque la mayor parte de países de la Unión Europea con sistemas de reembolso son incapaces de tener historias clínicas confiables en primaria y especialidades. Cosa que aquí sí ocurre. Particularmente Alemania. Particularmente Alemania. Pero podemos sumar a Francia o a Bélgica, que sí, que son muy buenos en el French Data Hub, pero no en primaria y en la integración de sistemas. ¿A qué me refiero? Si tenemos las capacidades, los perfiles, seguramente la experiencia. Hay un hilo común que se llama una estrategia gobernada. Y eso le pediría eso, gobernanza. Para concluir, Ignacio Revuelta, del Grupo de Investigación Nefrología y Trasplante del Proyecto Europeo Datos Abiertos del Hospital Clínic de Barcelona, explica cómo se genera confianza en los pacientes desde la clínica y la investigación para que la incorporación de la inteligencia artificial y la utilización de datos no sea percibida como un riesgo. Es una pregunta que me hago, y cuando hablo con los pacientes y les pregunto, me dicen: usted me ha dado un fármaco y confío. Yo no me he planteado que tengo desconfianza en esta molécula o en esta analítica y demás. Con lo cual, lo que hay que transmitir es confianza. Tenemos que estar todos a uno, y todos a uno es decir que confíen, que trabajamos por ellos y que todo lo que vamos a hacer, tanto los que están en primera línea como los que están detrás, que trabajan por su bienestar. Entonces, esa es la mejor manera, tener una buena relación y transmitir, pero transmitir todos confianza, que vayamos todos a una. Si unos van diciendo una cosa, otros ponen pegas, otros dicen el dato tan sensible de sanidad, otro ve a dónde va la inteligencia artificial, no va a generar la desconfianza el propio sistema o las personas, los profesionales sanitarios que lo están atendiendo. Es todo lo que hay alrededor.
Con lo cual, lo primero que haría es no empezar diciendo al paciente que los confianza, sino cómo podemos hacer todos para que confiemos en el propio sistema. Y con estas declaraciones concluimos la mesa Interoperabilidad de datos, mito o realidad del segundo Levin Summer Summit. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre acceso al mercado, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Y mientras tanto, si quieres estar al día de todo lo que ocurre en el sector sanitario, no olvides seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.